Bueno, buenas tardes. Esta es la resolución, algunos de los ejercicios de la evaluación de cinemática. Si vamos a empezar con el número 3, muy importante, como comentamos siempre, la recomposición o rehacer de las pruebas una vez explicadas. Tienen mucho que ver con el entrenamiento en el cerebro, muy mucho. Así que no dejen de recordar esa recomendación. Y el número 3. Ese vehículo, el trolebús que parte del reposo, que se mueve durante 15 segundos con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Y después de eso se suprime la corriente, es un vehículo energizado con corriente, y continúa moviéndose durante 10 segundos con un movimiento retardado a causa de la fricción, con una aceleración de 5 centímetros por segundo al cuadrado. Vamos registrando esos datos para que no se nos pierdan de vista. Lo primero, lo que te dice, se mueve durante 15 segundos, ese vehículo, el trolebús, etc. Entonces, en primera etapa, durante 15 segundos, el trolebús se mueve con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Está un poco perezoso. Ahí va. En ese momento, después de ese lapso de los 15 segundos, se suprime la corriente y continúa moviéndose durante 10 segundos. Hay una próxima, una continuada, una siguiente etapa de 10 segundos con movimiento retardado. Uniformemente acelerado, movimiento uniformemente retardado, a causa con una de la fricción, lo que fue de una aceleración de 5 centímetros, ahí lo tienes anotado, que es la aceleración 2, la aceleración 1 es 1 metro por segundo al cuadrado, la aceleración 2, 5 centímetros, cuidado con eso, segundo al cuadrado durante 10 segundos. Finalmente se aplican los frenos, quiere decir que la etapa 3 sigue siendo un movimiento retardado y se detiene en 5 segundos. El lapso de 5 segundos se detiene a partir de haber tenido una determinada velocidad 3 con un movimiento retardado que ocurre durante 5 segundos de aceleración 3 que tenemos que calcular. Lo que vos tienes que hacer es cuál es la distancia recorrida, que son la suma de la distancia de 3 etapas, la distancia 1, la etapa 2 y la etapa 3. Entonces, en cada una de ellas tiene un tipo de movimiento con datos particulares e individuales. En el primer caso, te dice que parte el reposo, o sea, la distancia 1 de ese movimiento con una aceleración de 1 metro segundo cuadrado durante 15 segundos, 1 medio la aceleración 1 por tiempo 1 al cuadrado. Lo aplicas, la aceleración 1 es 1, o sea que 0,5, el tiempo al cuadrado, los 15 segundos al cuadrado, y eso te da 112,5 metros. Vos vas a tener que, lo hemos expresado acá arriba, acá están las respuestas respectivas, sucesivas en cada etapa, que tenemos que calcular. Obviamente la primera que hemos calculado es de 112,5, la etapa 2 importantísimo. Como es un movimiento uniformemente retardado con esa aceleración de 5 centímetros segundo al cuadrado, en una segunda aceleración durante 10 segundos, pues para aplicarlo, como tiene una velocidad inicial 2, que tienes que obtenerla, esa distancia 2 es una distancia de un movimiento retardado que tiene una velocidad inicial, que se denomina velocidad 2 por el tiempo 2, menos la aceleración 2 por el tiempo 2 al cuadrado. Eso es lo que tenés que diagramar, a concretar, a realizar. ¿Para cuál tienes que calcular la velocidad 2? ¿Cómo es la velocidad 2? Y la velocidad 2 es la velocidad que aconteció o se produjo durante el primer periodo, con ese movimiento acelerado, y es la aceleración 1 por el tiempo 1. 1 metro por segundo al cuadrado durante 15 segundos, 15 metros por segundo. Lo aplicas, velocidad 2, 15, durante 10 segundos, que es su duración, menos 1 medio de la aceleración, que es 5 centímetros, o sea, 0,05 metros por segundo al cuadrado, durante 10 segundos, 10 al cuadrado. Respondes a esa fórmula y eso te da 147,5 metros. Mientras que la distancia 3, que es otro movimiento acelerado, retardado, con una aceleración que tienes que averiguar, porque llega con una velocidad que vamos a decir cuál es, vamos a calcular cuál es,
y termina en 0 porque se detiene. Finalmente aplica los frenos y se detiene en 5 segundos. Con ese tiempo, distancia 3, vamos a eso. Eso surge de esta fórmula que yo les recomiendo cada vez que ustedes tienen asociado velocidad, distancia, aceleración. La velocidad final es 0 porque se detiene, o casos donde parte de 0 y termina con una velocidad determinada, y asocian. Recordá bien, velocidad, distancia, aceleración. Eso te permite utilizar esta fórmula siempre. Este caso es teniendo una velocidad y terminando en 0, distancia 3, despejas, velocidad 3 al cuadrado sobre 2 aceleración 3. ¿Cómo calculas la velocidad 3? Esa velocidad 3 es consecuencia de lo que aconteció en la segunda etapa, que velocidad 2 menos aceleración 2 por tiempo 2. La velocidad 2 es la velocidad que se obtuvo, que era un movimiento uniformemente acelerado, que era de 15 metros por segundo, menos su menos aceleración, esa aceleración que tienes ahí, menos aceleración por el tiempo. Eso es la velocidad 3, que termina siendo 14,5. Y la aceleración 3, que no la tienes tampoco, y tienes que usarla, velocidad 3, perdón, esta es la velocidad 3, lo que acabo de averiguar. Tienes que utilizar velocidad 3 y aceleración 3. Esa aceleración 3 es variación de la velocidad del tiempo. ¿Qué variación? Los 14,5 con que empieza la etapa 3 y dura 5 segundos su etapa. Eso es 2,9 metros por segundo al cuadrado. Con ese valor vas a hacer el cálculo que nos quedamos pendientes de distancia 3, velocidad 3 al cuadrado, 2 aceleración 3. 14,5 al cuadrado por 2, por 2,9 que acabas de averiguar. 2 por la aceleración 3, 2,9. Es para reverlo, por supuesto, son varios datos sucesivos, uno dependiente del previamente existente, pero no escapa a la deducción, digamos, ¿no? Son 36,25 metros, más 147,5 en la previa, y la primera de todos, perdón, y la primera de todos, 112, estoy diciendo cosas equivocadas, 147,5 y 36,25 sumada, dando 196,25, que es la opción C. Muy bueno, un ejercicio de sucesión típico para el periodo de confirmación de conceptos, reafirmación de conceptos, revisión. Que no surge, ya lo sé, no, porque me lo explicaron. No, tenés que hacerlo vos. Ser capaz de volverlo a hacer vos. Volvés a leer, volvés a escuchar la grabación, volvés a interpretar por tu cuenta. Esa es la etapa de grabación de conceptos. Cuando uno está solo y es capaz de rehacer las cosas una vez que revisó lo necesario, el tiempo necesario. Vamos al siguiente. Bueno, si esta señora se quiere mover, que me confirmará algo. Sí. El ejercicio número 5, otro ejercicio bastante característico de los que aparecen en los exámenes. Le di un globo que asciende con velocidad de 12 metros por segundo. Lanzamiento, tiro vertical, asciende a 12 metros por segundo. Se deja caer un cuerpo. Por supuesto, vos dejas caer un cuerpo que está ascendiendo con esa velocidad. El cuerpo que dejas caer cae con la misma velocidad ascendente. Él tiene la misma velocidad que el transportador que lo estaba ascendiendo. Es un tiro vertical de 12 metros por segundo de velocidad inicial. ¿Qué velocidad tendrá el cuerpo y la distancia que habrá descendido al cabo de 10 segundos? Importante, porque no solamente cálculo, sino reflexión. Dos cosas también importantes, están subrayadas de origen, es decir, lo subrayé yo, no estaba subrayado. Velocidad, cantidad vectorial. Distancia, cantidad escalar. Eso lo vas a tener siempre muy frecuente. Velocidad, 2, velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Lo que te dicen ahí, velocidad inicial 2 metros por segundo, 12 metros por segundo. Menos la aceleración de la gravedad, porque es un tiro vertical. Por el tiempo transcurrido, por el tiempo que te propone, ¿no?
qué velocidad tendrá el cuerpo y qué distancia a los 10 segundos. O sea, al cabo de ese tiempo. Un movimiento retardado, hiciste la resta, excepto al cabo de 10 segundos. Eso te marca menos 86 metros por segundo. Claro. Porque la velocidad, y ya con menos de 86 metros por segundo, sabes que subió hasta la altura máxima, desde ese lanzamiento y pasó más abajo, está por acá. Tiene valor negativo. Menos 86 metros por segundo. Y después, cuando vas a calcular la distancia que habrá descendido al cabo de 10 segundos, también está la reflexión ahí. Si es descendido, vos tenés que ver que primero hagas el cálculo. ¿Cuánto es la distancia de descenso? ¿No? Porque vas a tener primero un tiempo que ascendió. Y después, a los 10 segundos, tenés que restarle ese tiempo para que quede únicamente el tiempo de descenso. Entonces, distancia, escalar, descenso. Un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Y vamos a aplicarlo, pero vos tenés que calcular tiempo de descenso. Es los 10 segundos totales que tenés, menos lo que empleó ese cuerpo en ascender hasta la altura máxima, que gastó para ascender X cantidad de tiempo. Que es esto que estamos señalando acá, 10 menos velocidad inicial sobre gravedad, que eso es 12, la velocidad de lanzamiento sobre 10. Entonces, le quedó de descenso solamente 8,77, el resto hasta 10 lo ocupó en ascender hasta la altura máxima, y para descender lo que queda, que son 8,77 segundos. Entonces recién lo aplicás a la fórmula de caída libre, un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado, por eso la particularidad del ejercicio, que uno entienda que es lo que propone el ejercicio, lectura reflexiva. Una de la aceleración por ese valor que encontraste al cuadrado, son 377,34, que es una cantidad escalar, como decíamos. Entonces ahí tienes una vectorial, que es la velocidad de descenso, velocidad que tendrá al cabo de los 10 segundos, el valor de menos 86 metros por segundo, y la distancia que recorrió de descenso, 377,34, la opción E. Bien. Vamos al número, déjenme corroborar, 359, sí, el ejercicio número 9, que es muy equidistante, acompañante, esos ejercicios que te subí grabados, que son ejercicios 92, 93, muy en relación con esa metodología de plantear ejercicios, en general combinación de rectilíneo uniforme con uniformemente variado, o de un solo tipo de movimiento, como este caso. Y en el campo virtual, ese campo que bueno, no sé si todos lo conocen, pero es un grupo de ejercicios que guarda la universidad en lo que se denomina campo virtual, y ustedes pueden acceder, resolver, etc. Pero siempre hay que estar atentos a los modelos, no a veces la identidad total del ejercicio que te aparecería en una prueba. La gráfica siguiente, lo estamos leyendo anticipado, exposición tiempo. Tiempo. La gráfica siguiente representa el desplazamiento de una partícula, desplazamiento, que se mueve, acá te lo dice, se mueve con rectilíneo uniforme, sobre una trayectoria horizontal. Se considera positivo el desplazamiento de la partícula hacia la derecha, desde el punto de origen. Ojo, acá no es que tengas la derecha acá, en este sentido, porque el móvil se mueve en esa dirección, esto es tiempo. Es como si uno tuviese que, o quisiera, o lo pensase, como que pones en mi eje de X, esta X en una horizontal. Esa es la posición real de representación. Acá lo que te muestra es la relación desplazamiento-tiempo. Y te propone, se considera positivo el desplazamiento de la partícula, ya lo es. Entonces te hace preguntas acá. El desplazamiento total de la partícula es 0. Entonces observo el gráfico. Lo tengo en esa posición. Y al cabo de 15 segundos ha llegado a la posición 0, ha hecho esto. Este es el movimiento del vehículo, en ese semieje. Pero luego ha seguido en sentido negativo, menos X, hasta menos 10. Pero después ha retornado hasta ese punto.
¿Eh? Entonces, si vos te fijas, todo lo que ha recorrido es como desplazamiento entre la pregunta que te formula. ¿Cuál es el desplazamiento de la partícula? Nosotros tenemos entre A y F. Entonces, primero tenés de A a F, vas a tener 20 metros, primero, menos 0. ¿Por qué digo 20 metros? Porque ha tenido este desplazamiento y ha vuelto hasta este punto. O sea que el desplazamiento final, distancia final entre posición inicial y final. ¿Te ubicas? Entonces, por eso yo pongo 20 metros. Menos 0, porque ha llegado a F, que vale 0. ¿Se entiende? Es 20 menos 0. Posición inicial menos posición final. Y eso es menos 20. Por supuesto es negativo porque tienes el desplazamiento en este sentido, ¿no? Un valor positivo hasta 0. Por eso es importante el ejercicio. No te van a poner este tipo de opciones, pero sí modelo de opciones. Acá hay varias más que las 4 o 5 habituales, o 4 más habituales, pero es importante para asociarlo con conceptos que tiene que saber. Espacio total recorrido, espacio, distancia total recorrido. Y otra vez, esta distancia total, espacio, ¿no es cierto?, entre A y F. Esto es otra cosa, es escalar. El anterior fue vectorial, que no lo remarqué con la nominación. Entonces, ¿cuánta es la distancia total que ha recorrido? Fíjate, primero ha hecho todo ese recorrido. ¿Cuánto es? 20 hasta 0, 20 metros. Después hasta 10, 30 metros. ¿Está bien? Recorrió. Y después para llegar hasta F, recorrió esa distancia de vuelta. 10 más. 30 más 10 son 40. Distancia recorrido. Espacio total recorrido. Son 40 metros. Escalar. C. La velocidad del tramo AB es de tanto. Entonces, entre A y B, entre este punto y este punto, la velocidad que tiene es distancia B, la distancia entre A y B, que tienes ahí, cuidado, como la pregunta es la velocidad, tenés que hacerlo vectorial. Y ese vectorial, tenés que poner la distancia, el desplazamiento, y ese desplazamiento es menos 10 metros, entre A y B es menos 10 metros. Por eso tienes esa cantidad, menos 10 metros. Dividió el lapso fueron 5 segundos. 5 segundos. Entonces eso es menos 2 metros por segundo. La velocidad entre A y B. No coincide, la que yo te marcaba con las cruces, las que van a ser correctas, una que ya la averiguaste. La D. El tramo CD, es el tramo CD, esa cantidad de desplazamiento, leamos. CD, la velocidad de la partícula es positiva, no. Fíjate que es representación gráfica de desplazamiento en función del tiempo, y ese desplazamiento en función del tiempo, bien digo, su tangente indica la velocidad, ¿no es cierto? Y tiene una tangente negativa, porque el desplazamiento es eso en el lapso de tal tiempo. La velocidad de la partícula es positiva, no es negativa. DSD, menos 10 metros, ¿no es cierto? Menos 10 metros, y el lapso van a ser 5 segundos. Entre C y D, lapso 5 segundos, menos 10 sobre 5 segundos, menos 2 metros por segundo la velocidad entre C y D. Por lo tanto, no es positivo, sino que es negativo, y además que tiene ese valor que ahí marcamos. En el punto E, la partícula en el punto E, la partícula se encuentra a 10 metros a la izquierda del origen del movimiento. ¿Qué distancia hay? En el punto E, en el punto de la partícula se encuentra a 10 metros a la izquierda del origen del movimiento. Entonces, tomando posición entre A y E, déjame que no digamos tonteras, de esa posición, fíjate que son menos 30 metros. Ahí tenés E, ahí tenés E, ahí tenés A. Ahí toda la posición es ese desplazamiento, ¿no? Que son, la posición ahí son menos 30 metros. Posición solamente. Que son menos 30 metros. Te vuelvo a mostrar. Ahí tienes la E, ahí tienes la A. Es esa la posición.
Menos 30 metros. Voy a ser un poco más preciso, déjame que te diga. En el punto de la partícula 50 a 10 metros, no, el punto de la partícula 50 a 10 metros a la izquierda del origen del movimiento. Voy a ser más preciso ahí. El origen del movimiento es en ese punto. Por eso cuando te habla entre A y E, desde el origen hasta el punto E, y ahí hay 30 metros. Ahí le ha dado a 20 el origen del movimiento, su referencia. En F, el tramo BC. Es el tramo BC, la partícula permanece en reposo, y es así, porque posición, que permanece constante, del segundo 5 hasta el segundo 10, está en una sola posición, que es el 10 metros, entonces está en reposo, es la otra opción correcta, junto con la B. Y en el tramo DF, fíjate, parte del mismo nivel cero y vuelve a nivel cero, ¿no? El desplazamiento fue de menos 20 metros, ¿no? Parte de cero y vuelve a cero, ¿no? D y F tienen la misma posición, parte un punto y vuelve a él. Entonces el desplazamiento, ¿cuánto es? Cero. Bueno, es muy bueno también, obviamente. Continuamos. También muy interesante e importante, fundamentalmente lo que uno tiene que conocer, es un modelo bastante utilizado. Ahí figura que está en la guía, es probable que, no sé si aparece este año, tanto renuevan algunos modelos de ejercicios. Ustedes todavía no reciben la guía. Son variables, cómo funciona esta unidad de ingreso. Pero en general, a nivel julio, suelen presentarlo. ¿Qué va a ser este año? Desconozco, porque son muy cambiantes. Cuando uno refiere a la guía nacional de Cuyo, en general está referida a la guía anterior, 2022 y quizás 2021, pero son importantes. Metros por segundo. Se cumple todo lo siguiente excepto considerar el eje positivo hacia arriba con origen de coordenadas en el suelo. Está hablando, eso está referido a la primera parte, está referido a velocidad. Perdón, corrijo eso de... Entonces, si vos tenés la representación de velocidad en función del tiempo, de velocidad en función del tiempo, te dice que es un objeto verticalmente, se dispara un objeto verticalmente hacia arriba, y lo que está acá es velocidad en función del tiempo, y como se arroja un tiro vertical, te está marcando cómo va decreciendo la velocidad, por que es un movimiento retardado. Vas a tener dos representaciones. Yo me anticipo un poco, pero para que puedas hacer la composición del lugar, vas a tener que representar distancia en función del tiempo de ese movimiento y después velocidad en función del tiempo. Lo primero es para orientarse, que yo marco este descenso de velocidad porque es un tiro vertical. Te lo dice así, se dispara un objeto verticalmente hacia arriba, desde el piso, lógicamente su velocidad va disminuyendo, un movimiento retardado. Con esa velocidad inicial de 24,5 se cumple todo lo siguiente, excepto considerar el eje positivo hacia arriba con origen de coordenadas en el suelo. O sea que ese origen de coordenadas está acá. Esto en velocidad y esto en posición. Velocidad, posición. Entonces yo los pongo juntos para hacer coincidir lo que te voy a mostrar. La ecuación horaria de posición. Posición, vas a trabajar acá. Posición tiempo es Y igual a 24,5 por tiempo menos un medio de aceleración. Te estoy diciendo esto. Lo que está proponiendo es si esa ecuación horaria, la posición del objeto, posición tiempo, para ese disparo vertical ascendente, se corresponde con un movimiento uniformemente retardado, que es velocidad inicial por tiempo menos un medio de gravedad por el tiempo al cuadrado. Eso tenés que fijarte bien que estás entendiendo eso. Y después
verificar si en base a la fórmula que responde al concepto que te proponen, coincide con esto. Esto es velocidad inicial por tiempo. Claro, eso 24,5 que te lo da como velocidad inicial por tiempo menos un la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Esos términos que proponen son los que se adaptan a esa fórmula que vos tienes que saber, que es la ecuación posición-tiempo. En este caso, para un movimiento retardado. 2. O B, mejor dicho. La ecuación horaria del objeto es ahora, esto es posición-tiempo, esto es velocidad-tiempo, que va a ser esta fórmula, posición-tiempo, velocidad-tiempo. ¿Está bien? Aquí es igual, en un movimiento uniformemente retardado, velocidad final, velocidad inicial, menos aceleración por tiempo. En este caso, por tiro vertical, es la aceleración de gravedad. La ecuación horaria de la velocidad del objeto es la velocidad inicial, menos la gravedad por tiempo. Y acá pongo los datos, lo mismo que te proponen ellos, por supuesto, respondiendo a esa fórmula. Esa es la otra fórmula primera, de posición-tiempo, esto es velocidad-tiempo. Los datos para esa fórmula que te propone el ejercicio. Son las dos primeras opciones. El gráfico de posición en función del tiempo. Esto, en función del tiempo, es una parábola que corta el eje del tiempo en 0 y en 5 segundos. Entonces vos haces el gráfico posición-tiempo y ves que en el tiempo máximo tenés que calcularlo, tiempo máximo, tenés que calcular un tiro vertical, ¿no? Primero el tiempo máximo, velocidad inicial sobre gravedad, 24,5, digo la gravedad, te da 2,5 segundos. Y la altura máxima, velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedad. ¿Va bien? Y eso es 24,5 sobre 19,6, esto da 30 km. Entonces te marco al cabo del tiempo máximo cuál es la posición. El gráfico de posición en función del tiempo, acordate, por ser una expresión cuadrática, vas a tener esos 30,6 que resultan de ese cálculo, que distancia en función del tiempo, que está dependiendo de un tiempo elevado al cuadrado. Por eso la expresión gráfica es una parábola. Cuando tiene concavidad inferior, te decía yo cuando iniciamos el uso de esta representación de las funciones, la función cuadrática, cuando es exacta, tiene una dependencia cuadrática con una concavidad inferior, como este caso, la concavidad inferior cuando es un movimiento retardado. Si fuera un movimiento acelerado, tendrías el otro caso, que es de concavidad superior, ahí la concavidad hacia arriba. Eso es un movimiento acelerado, la misma fórmula, pero para un movimiento acelerado, no retardado. Dicho eso, y vuelvo a la representación, la posición termina con esa altura máxima, en un tiempo máximo, en esa posición de 30,6, que la calculaste acá, y luego desciende en el mismo lapso, ¿no es cierto? Que son 2,5 segundos, ahí lo habíamos calculado, al nivel 0. Tiempo máximo, altura máxima. Bien, y el tiempo máximo, los 2,5 segundos. Déjame ver si responde además. El gráfico posición en función del tiempo es una parábola que corta el eje del tiempo en 0 y 5 segundos. Tenés que marcar el centro. Corta el eje del tiempo en 0, ¿en qué más? Y en 5 segundos, correcto. El gráfico velocidad en función del tiempo, el otro, es una recta dependiente negativa. Claro, su velocidad, como es un tiro vertical, va decreciendo. Velocidad inicial menos aceleración por tiempo. Es una recta dependiente negativa que corta el eje del tiempo en el punto t igual a 5 segundos. Y eso es lo que está mal. Porque la altura máxima son 30,6. Estamos hablando, el tiempo máximo, los 2,5 segundos, lo que dije, la altura máxima es 30,6. Pero asociando las dos representaciones, al cabo de 2,5 segundos, esto es posición, ¿me entienden? Pero la velocidad, cuando he llegado a la altura máxima, la velocidad es 0. Entonces estás ahí, porque tiene velocidad 0 al llegar a la altura máxima. Y después sigue creciendo en sentido negativo, sigue creciendo
hasta llegar al mismo valor original, pero con valor negativo, porque tiene sentido descendente, 24,5. Vuelvo, el gráfico velocidad en función del tiempo es una recta dependiente negativa, bien dependiente negativa, tangente negativa, aceleración de gravedad, descendiendo negativa, que corta el eje del tiempo en el punto T5 segundos, no señor. Es en el tiempo que corresponde a la altura máxima, ahí lo corta, en tiempo máximo, ahí corta el eje del tiempo. Y lógicamente, en el mismo tiempo, ya de regreso, hace el descenso de la misma cantidad, pero con velocidad negativa. Entonces el eje del tiempo lo corta en 2,5, no en 5. Lo corta en la mitad del tiempo total, que es cuando llega a la altura máxima. Por eso te puse, mira, el dibujito, te lo puse a propósito, con la simultaneidad del tiempo para ambas representaciones. Y creo que te puse también el esquema de lo mismo, un poco más claro, y yo lo tengo de antes, que es lo mismo que te acabo de decir. Y calculo todas las alturas máximas, exactamente igual que lo que viste recién, para que lo veas más claro, simplemente el dibujo es un poquito más claro. Y todos los valores que tenés puesto allí son los que calculamos por separado. Espera. Bueno. Terminado eso, son 2 ejercicios más que te quiero mostrar de un examen, del examen final del año 2020, hace 2 años. Interesante. El diagrama representa, estoy hablando del 18, las posiciones en función del tiempo de 2 partículas A y B. Tiene la partícula A, la partícula B, posiciones, que se desplazan en la misma trayectoria recta. El desplazamiento de la partícula A hasta el encuentro con la misma trayectoria con el B, que se desplazan en la misma trayectoria. La trayectoria, fíjate, entre A y B, este es A, por supuesto, este es B, la trayectoria es esa. Esa línea es de marca original del gráfico del ejercicio, quiere decir que ahí se encuentran. Para lo cual, el B recorre, el B que es este, recorre esa distancia o ese desplazamiento, y este es el desplazamiento el desplazamiento, bien dije, del B y el desplazamiento de A, correcto. Y la pregunta, el desplazamiento de la partícula A hasta el encuentro S, tiene sus detalles, ¿no? Si vos te fijas, con los números que propone el gráfico, la distancia total, o el desplazamiento total que harían en un solo, si lo hicieran en un solo sentido, es 90 más 30, son 120. Por lo tanto, el desplazamiento que tiene A, el desplazamiento que tiene A es de 120, menos lo que se desplaza al otro hasta el encuentro, ¿ves? 120 total, menos lo que se desplaza B. Pero lógicamente, no te lo dice, pero se mueven simultáneamente, eso queda sobreentendido. Los tiempos son iguales, como son velocidades constantes, no te está diciendo, sí, a ver, la expresión creo que lo dice, no te dice nada, lo que te da sobreentendido que son movimientos rectilíneos uniformes, por lo tanto, más el tiempo de A va a ser el mismo el tiempo de B, porque marchan a la vez, parten a la vez, sobreentendido también, el movimiento rectilíneo uniforme, distancia de A sobre velocidad de A, distancia de B sobre velocidad de B. Y tenés que fijarte en esto, fíjate. Distancia A sobre velocidad de A, y ahí distancia B sobre velocidad B. Y nosotros no tenemos velocidad, quizás es la parte más importante del ejercicio, que uno se dé cuenta de cómo calcular ambas velocidades, fíjate. ¿Cómo puedo calcular la velocidad de A? Y como la distancia en función del tiempo es una recta, cuya tangente te permite averiguar la velocidad, ¿no es cierto? La tangente, el gráfico de desplazamiento-tiempo te da la velocidad. Fíjate en el caso A. Pero no tengo ángulo, y fíjate bien. Este es A. Fíjate cómo te da el ángulo ahí, te lo pone, te pone la letra, eso es del origen del gráfico. ¿Y cuánto tengo que poner ese plazo? Y bueno, mira, tenés acá el cateto opuesto sobre el cateto adyacente.
Cartel opuesto tiene 30. 30. En metros. 30. Digo, ¿qué lapso? Ahí te lo pone 6 segundos. De ahí, ese es un poco el detalle. Alguno observe, interprete, encuentre de dónde valerse. Te da la velocidad de A. Y lo mismo con la velocidad de B. ¿Y cómo me arreglo con B? Si te fijas con B, lo tiene representado de otra manera, pero fíjate, acá tenés todo el desplazamiento que sufrió B, este desplazamiento que tiene el B. Espera un poquito. Déjame que lo agrande un poco. No se ve bien. Ahí está. El desplazamiento de B, fíjate, es este desplazamiento que tienes acá. ¿Qué desplazamiento tiene el B? Hasta ahí, está el 0. ¿Cuánto hay? 90. 90 metros. ¿Está bien? ¿En qué lapso? ¿Cuánto tiene ahí? 30 segundos. ¿Lo ves ahí? Entonces te está dando también, ¿eh? Te está dando la velocidad de B, que es menos. Ahí tenés que leer menos. Desplazamiento negativo sobre el tiempo, 3 metros por segundo. Y ahora sí me permite distancia de A sobre velocidad de A, distancia de A sobre 5, la velocidad de A, igual a la velocidad de B, distancia de B. Pero la distancia de B tenés que acordarte, distancia de A sobre velocidad de A. Distancia de A sobre 5, distancia de B, que es, tenés que despejarlo de acá, que es 120 menos distancia de A, es la distancia de B, ese pasaje de término, dividido 3, que es el lapso que te dio. Dividido 3, la velocidad B, perdón, la velocidad B que ya habías obtenido. Así que podés resolver la proporción, 3 distancia de A igual a 5, 120, que son 600, 5 menos 5 distancia de A. Agrupar las distancias de A, que son 8, igual a 600, y por supuesto el cociente 608, 75 metros. Es muy bueno el ejercicio por esos datos que tenés que rescatar del gráfico. Vamos al último de los que yo resuelvo. Fíjense, el ejercicio 19, también del examen este. Interesante también la propuesta, la interpretación de este gráfico, los móviles A y B. Se trasladan sobre una trayectoria rectilínea, paralelas muy próximas, inclusive el detalle paralela, vos te puedes resultar una cosa que para qué, pero ahora podés entenderlo. El móvil A desarrolla rectilíneo uniforme y el B uniformemente variado desde el reposo. A partir del momento mostrado, ¿cuánto tiempo transcurre para que B alcance A? Pero un momentito, como para que B alcance A. Si estos se mueven en ese sentido, hacia la derecha, hacia más X, y el A está atrás del B, ¿cómo me va a preguntar el tiempo que B alcanza A? ¿Será el tiempo que A alcanza B? No, también te pueden preguntar el otro. ¿Por qué razón? Porque este tiene 8 metros por segundo, este no tiene velocidad inicial, y tiene aceleración 2 metros por segundo, el cuadrado, este no tiene. Entonces es probable, y va a resultar así, que el A lo alcance y lo pase al B. Y un tiempo después, como este tiene aceleración, lo alcanza al A. O sea, el A lo va a alcanzar a B y lo va a pasar. Y en un momento determinado, después que lo pasa, el B alcanza el A. Eso es lo que hay que interpretar y ajustarse a los datos de cada movimiento, obviamente, ¿no? Porque este tiene uniforme y este tiene uniformemente acelerado. Pero, contando del momento de partida, el movilazo, etcétera, etcétera, parten del reposo, eso es lo que te quería decir, remarcar, en el momento mostrado. Quiere decir que los tiempos son iguales los que van a utilizar. Nada más que la distancia de A va a ser igual lo que recorra B, una vez que se vea sobrepasado, más 12 metros, porque lógicamente este va a recorrer siempre 12 metros más que el otro, cuando se le adelanta, y el otro lo alcanza. ¿Se entiende? Por eso esta consigna es fundamental, los tiempos son iguales, la distancia de A es igual a la de B, pero más 12 metros. Esto por ser rectilíneo uniforme, siempre el tipo de movimiento, los datos en común, que me has escuchado tantas veces, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ser tan reiterativo, velocidad de A por tiempo. Es sumar la aceleración por el tiempo al cuadrado, porque tiene un movimiento uniformemente acelerado partiendo de 0, más 12 metros, más 12 metros. Entonces vos sustituyes
la velocidad es 8 por t, un medio de la aceleración de este, que es 2, la mitad de 2 es 1, por tiempo al cuadrado más 2. Entonces es muy fácil darse cuenta que conforma una ecuación cuadrática. ¿Se entiende? De t cuadrado, un t cuadrado, menos 8t, más 2. O sea, es completa general, borra sobre la ecuación y te da 2 tiempos, 6 segundos y 2 segundos. ¿Qué significan cada uno? A los 2 segundos, la distancia de A es velocidad de A por 2 segundos. Y vas a ver que tiene 16 metros. Y la distancia de B, un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado, más 12 metros. Es 1, un medio de la aceleración, que es 2, un medio por el tiempo al cuadrado, a los 2 segundos. A los 2 segundos es 4. Y eso es 4, más 12 son 16 metros. Quiere decir que en ese momento se juntan. Yo te pongo acá, esta es la comprensión. Es para que veas qué resultan de los dos resultados de la ecuación cuadrática, a qué corresponde cada uno. A los 2 segundos es cuando A alcanza al B, y ahí lo pasa. Es para que interpretes eso. Y a los 6 segundos, la distancia de A es velocidad de A por tiempo, 8, sus 8 metros por segundo, por los 6 segundos son 48 metros. Mientras la distancia de B, que parte de 0, velocidad 0, medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, 1, medio de la aceleración, ¿no es cierto? De 1. De 2, en medio 1, perdón, tiempo al cuadrado, 36 metros. Claro, uno ha recorrido 48 y el otro 36, pero este 48 recorrió eso porque tenía 12 metros más en sí. Entonces, leo acá abajo, A tiene 48 metros y B tiene 48 metros, pero menos 12 metros son 36 metros. Obviamente, ¿en qué momento B alcanza A? A los 36 metros. ¿Te ubicas? Y eso ocurre a los 6 segundos. Ahí iguala la distancia de diferencia. Entonces, a los 6 segundos, es lo que yo te pongo acá. B alcanza A, entonces, a los 36 metros, desde B, 48 de A, que tiene 12 metros más, y eso lo ocurre o se produce a los 6 segundos. Es bueno el ejercicio, realmente hay que reconocer que es bueno, es inteligente, es para que lo repases un par de veces, como mínimo. Bueno, ahí quedamos. A continuación van a seguir con el resto de los ejercicios hasta totalizar la prueba. Estamos en contacto. Hasta luego.